Ya tenemos confirmados 2 casos aquí en la zona Lima Este de Lima. Tras la confirmación de la llegada de Eris, la variante EG5 del COVID-19 al país, el MINSA advirtió que son los adultos mayores de 60 años y pacientes de riesgo los más propensos al contagio, más aún cuando apenas el 1% de estas personas ha recibido la segunda dosis de refuerzo. 91% de estas personas que están en estos grupos de riesgo se han vacunado 2 veces, pero hemos visto lamentablemente muy pocas personas de este grupo de riesgo con sus dosis de refuerzo. La primera dosis de refuerzo, que tendría que ser la tercera vacuna para muchos, es muy baja la cobertura, estamos hablando del 20% en promedio. Y ni qué decir de la segunda dosis de refuerzo, o sea, la cuarta vacuna, no llegamos ni al 1%. Y aunque no hay riesgos adicionales para la salud pública, Eris muestra una acelerada prevalencia, un rápido contagio, por lo que no hay que minimizar los síntomas. Personas que tengan fiebre, tos, dolor de garganta, pérdida del olfato, dolor muscular, dolor del cuerpo, en general cefalea. Y en estos tiempos de cambio de estación, más aún, uno se puede confundir que es una simple gripe o un resfrío común. No está de más hacerse la prueba. En conferencia de prensa, el ministro descartó una declaratoria de emergencia. No obstante, reiteró que hasta el 31 de agosto se ha vacunado con la bivalente más de 1.680.000 personas. En ese sentido, se incidió a la población a asistir a los centros de vacunación. Claro, como ya no vemos hospitales desbordados, gente clamando por oxígeno, entonces pensamos que simplemente la enfermedad o el virus ya no existe, pero ha seguido mutando. Y ahora tenemos esta variante, la EG5, o denominada Eris, que se encuentra en nuestro país, y de la cual vamos a hablar un poco más, pero sobre todo para conocer qué es lo que debemos hacer, si es que esta variante tiene alguna diferencia con las anteriores, y si sigue siendo tan sencillo como antes el vacunarnos. César Munaico, director de CDC del MINSA, nos acompaña. ¿Cómo está, doctor? Gracias por estos minutos. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué debemos saber de esta variante EG5? ¿En qué se diferencia de las anteriores? ¿Es más agresiva? ¿Es más infecciosa? Por favor, coméntenos para estar advertidos. Así es, bueno, en realidad es mucho más transmisible, contagia mucho más rápido, también evade el sistema inmune mucho mejor, pero no es tan letal que las otras variantes. Eso es lo que hay que remarcar. Pero sí es clave que los adultos mayores, personas que tienen comorbilidades, se puedan vacunar, porque ellos son los que se están complicando y lamentablemente están falleciendo. Eso mismo, quizás porque ya no tenemos los reflectores puestos en los hospitales o centros de salud, no hemos notado si es que ha habido un incremento durante los últimos meses, incluso antes de que llegara esta variante a Perú, de pacientes con enfermedades vinculadas a COVID. ¿Ha sido así o se mantienen las cifras bajas? Bueno, las cifras a nivel de la notificación de casos se mantienen estables. En las últimas 2 semanas ha habido un incremento, más o menos alrededor de 700, 800 casos semanales se notifican a nivel nacional. Pero sí, lo importante y lo que llama la atención es que estamos teniendo aproximadamente entre 60 a 70 fallecidos semanales, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿y quiénes son esos fallecidos? El 80% son adultos mayores, o sea, 10, si hablamos de 10, 8 personas son adultos mayores. Es una estadística que debería de inmediato hacer que llevemos a padres o abuelos a un centro de vacunación. Algunos se sienten confiados porque ya se vacunaron, pero ¿acaso lo hicieron hace más de un año? ¿Esa vacuna a la fecha tiene todavía algún efecto o ya no? Así es, conforme pasa el tiempo, la efectividad de la vacuna va perdiéndose, pero se pierde mucho más rápido en los adultos mayores o en aquellas personas que tienen inmunosupresión, por ejemplo VIH, ¿no? Por eso es importante vacunarse, ¿no? Si uno recuerda, la tercera dosis hace más de 1 año y medio, ¿no? Así es. La cuarta hace más de 1 año, entonces ya ha pasado bastante tiempo y es por eso pues que las personas que están falleciendo, por ejemplo, de los fallecidos, el 50% tiene 1 o 2 dosis nada más, ¿no? El otro 40% tiene 3 dosis y el restante tiene 4 dosis. Entonces, y eso obviamente abona más a lo que estoy diciendo, ¿no? Ya ha pasado bastante tiempo, sí. No nos hemos vacunado, por eso es importante el refuerzo.
Sí, el nivel de inmunidad ha ido bajando. Y la vacuna en sí misma, tenemos recientemente la bivalente, que es con la que se recomienda vacunarse. Pero las vacunas previas, llamémoslas si queremos de primera generación, ¿esas todavía tienen algún efecto o ya no? Las vacunas monovalentes todavía tienen un efecto, pero ahora se recomienda usar la bivalente. ¿Y por qué? Porque tiene la cepa original, la que ocasionó en la pandemia, sí, pero también tiene sublinajes de Omicron. Entonces, por eso es importante que la población entienda qué cepa es la que está circulando ahora, qué variante es la variante Omicron y sus descendientes. Por eso es importante la vacuna bivalente. Y hay que hacer recordar a la población, si eres adulto mayor, tienes que colocarte 2 refuerzos. Si te colocas hoy día un refuerzo, a los 4 meses un segundo refuerzo. Si tienes algún problema de inmunosupresión, te colocas hoy día un refuerzo y a los 2 meses otro refuerzo, ¿no? Para estos grupos son 2 refuerzos. Para la población general que no tiene riesgo, sí, es un refuerzo. Uno, ¿dónde puede ir a vacunarse en este momento? Ya no se promocionan tanto los centros de vacunación como antes y hemos perdido de vista sobre si la mayoría continúa abiertos o no. ¿Qué hacer si decido vacunarme hoy? ¿A dónde voy? ¿Cómo me informo? ¿Cuáles son los horarios? Ok, tenemos 2 opciones. Primero podemos entrar a la página web del Ministerio de Salud o a las redes sociales y ahí están listados todos los centros de vacunación, tanto hospitales o centros de salud como centros abiertos, ¿no? Por ejemplo, el Campo de Marte, hay varios otros lugares que también están disponibles. Pero también, si desean, pueden llamar a la línea 113 de InfoSalud, opción 3, y ahí le van a dar exactamente, de acuerdo al lugar donde vive, a qué centro se debe acercar. Si es que ya perdí mi cartilla de vacunación, ¿todavía estoy registrado en el sistema y por tanto podría ir sin esa cartilla a vacunarme o requiero llevar alguna documentación más allá de mi DNI? No, lo que tenemos que hacer es solamente ir al centro de salud o al lugar de vacunación porque el carnet ahora es electrónico. Ajá. Así se su carnet en físico, no hay ningún problema. Y tampoco necesitamos saber qué dosis tenemos, porque a todas las personas que van les van a aplicar dosis bivalente, ¿no? Ese es un punto importante. ¿Tiene esta alguna contraindicación? ¿Hay que estar ya advertido sobre algún malestar posterior a la vacunación? Bien, en realidad no, como cualquier otra vacuna, puede haber dolor en el lugar de la vacunación, que va a durar 1 día, 2 días, pero después no hay ningún problema. Pero es importante y la población va a saber cuando vaya al centro de vacunación. Ahí les preguntan sobre algunas cosas para, obviamente, estar seguros de que no haya ningún problema. Pero las vacunas son seguras, ¿no? Son seguras, no hay ningún problema en vacunarse. Sí. Si alguien tiene en este momento un proceso viral o recibe algún tratamiento, ¿tiene limitaciones para vacunarse? Si está enfermo, si tiene un cuadro respiratorio, lo ideal es espere el cuadro, que termine y puede ir a vacunarse sin ningún problema. Y finalmente, en cuanto a los niños menores de 5 años, llegó en algún momento un lote importante de vacunas para ellos, pero luego se dejó de suministrar o fue mucho más difícil conseguir. ¿Hay la posibilidad de vacunar a niños menores de 5, ya sea con la monovalente hoy o con la bivalente? Sí, así es. Los menores de edad en realidad tienen poco riesgo de complicarse y morir, pero sí hay un grupo específico. Por ejemplo, aquellos que tienen parálisis cerebral, tienen una cardiopatía congénita, por ejemplo, o son obesos, en ellos sí hay que priorizar la vacunación. Y pueden ir a vacunarse en cualquier establecimiento de salud y en estos centros que están al aire libre con el Campo de Marte, ¿no? Perfecto. Doctor, le agradezco mucho por estos minutos. Además, información la suya muy precisa y útil, que es lo que nosotros queríamos promover. Revisar entonces la página web del MINSA, los locales de vacunación están ahí, los horarios de los mismos. Trate de hacerse un tiempo para ir a vacunarse usted y especialmente si es mayor de 60 años o si usted tiene la posibilidad de llevar a un adulto mayor a que se vacune, puesto que si lo hizo hace más de un año, como la gran mayoría, el nivel de inmunidad que tiene ya es bastante reducido.